Gracias, amigas, amigos de los medios de comunicación. Estamos procurando los lunes establecer comunicación con ustedes para compartirles los temas que la mesa directiva aborda en la semana y sin duda hacer un recuento sobre los temas que se abordaron en la semana que concluyó, sobre todo porque fue una semana donde compareció la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, estuvo acompañado por el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el titular de la Guardia Nacional, y porque también fue una semana donde, quiero informarles, tuve la oportunidad de estar con el embajador de Rusia, entre otras tareas diplomáticas. Esta semana es muy importante para el país porque se turnó el fin de semana, turnamos en la mesa la minuta para que las Comisiones Unidas de Hacienda y la Segunda de Estudios Legislativos pudiera iniciar el proceso para la aprobación de la minuta que Hacienda envió tanto al Senado como a Cámara de Diputados para la aprobación del paquete económico y la aprobación de la ley de ingresos y la aprobación de las leyes en materia tributaria. Importante es compartirles que este paquete económico, en la parte específica que le corresponde al Senado de la República, estamos preparados para que una vez que dictamine la Comisión de Hacienda y de Estudios Legislativos, el senador Ernesto Pérez Astorga, el senador Rafael, puedan enviarla al Pleno y en el Pleno continuar una amplia discusión, análisis y enriquecimiento de la importancia de la ley de ingresos. En los rubros centrales tendríamos que señalar que se consolida la justicia tributaria. Esto significa que el que gana más paga más impuestos, el que gana menos paga menos impuestos, pero cada vez más contribuyentes pagan, porque se consolida la opción de disminuir el rango del impuesto sobre la renta, que hasta antes del 2021 tenía un rango entre el 7 y el 30% del pago de impuestos a los micro, pequeños, medianos empresarios, y ahora es del 1 a máximo el 2.5%. Esto sin duda permite que más empresas micro, pequeñas puedan incorporarse a la formalidad y puedan recibir los beneficios de tener un régimen de confianza tributaria que les garantiza beneficios en el historial financiero de sus empresas. También es importante comentarles que hay un incremento fundamental en la parte tributaria y pasaríamos prácticamente de un presupuesto, de una ley de ingresos, de una estimación de ingresos de 7.1 a 8.3 billones de pesos. 8.3, casi 8.3, 8.28, lo que implica un crecimiento fundamental para un año donde la pandemia ha disminuido, para un año donde los precios del barril, la mezcla mexicana se han estabilizado y donde sin duda la contención de la inflación ha sido exitosa por las políticas fiscales del gobierno de la República. Esto nos va a llevar a que podamos tener una posibilidad de ingreso superior a los 8.28 billones de pesos, y esto significa más recursos para seguridad, para salud, para inversión productiva, en la reactivación económica. También esto va a implicar un recurso adicional a los municipios y a los estados por las fórmulas de participación que establece la Ley de Coordinación Fiscal. Estamos hablando de incrementos en los municipios y en los estados de entre el 17 y el 15%, dependiendo de las fórmulas en las entidades federativas. En un año importante donde la consolidación de la Guardia Nacional es fundamental, pero donde el acento que tendrán que hacer las y los legisladores, diputados federales, tiene que ver con fortalecer las policías municipales,
fortalecer las policías estatales con estos recursos adicionales y desde luego invertir en acciones que fortalezcan la reactivación económica y que consoliden la cobertura de salud. Estos son los temas que esta semana ustedes verán en debate a partir de mañana y estaremos atentos también a que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República nos envíe también acuerdos que ellos tienen. La Junta de Coordinación Política es un órgano que tiene una gran movilidad, un gran dinamismo y que acuerdos se construyen y que durante la propia sesión del Senado, la propia sesión del plenaria, se llegan a acuerdos que nosotros tenemos que darle trámite en función de la prioridad. Así es que estos son los temas centrales que hoy tengo para ustedes y estoy atento a sus preguntas a través de Dorita, si son tan amables, maestra. Gracias, presidente. En primer término le pregunta Israel Aldave de Grupo Fórmula. Gracias, Israel. Hola, senador, buenas tardes. Preguntarle, durante todo el pasado fin de semana se creó una especie de confrontación con el coordinador de los senadores de ustedes, Ricardo Monreal, por el tema de las vacaciones dignas. Preguntarle concretamente, senador, si ustedes recibieron alguna presión por parte de los empresarios, del sector empresarial, para que se bajara, digamos, de manera sorpresiva este dictamen que ya está aprobado por las comisiones. Preguntarle principalmente eso. Gracias, Israel, amigas y amigos. No hay presión. Las épocas de la representación de los senadores por parte de las corporaciones se acabó. Hoy, en la Cuarta Transformación, el poder económico tiene una función muy importante, pero el poder político tiene autonomía con respecto a las tareas que cada uno de nosotros tenemos. Debo decir que concretamente que nosotros estamos a favor de los trabajadores, pero también en equilibrio con el desarrollo de las unidades de producción. El Senado trabaja para equilibrar intereses, pero prevalece el interés público. El interés público es el interés de los derechos humanos y los derechos humanos, los derechos laborales son derechos humanos adquiridos. Así es que no hay ninguna discrepancia. Les diría concretamente que el grupo parlamentario de Morena, del cual soy parte, nos reunimos los martes, a convocatoria del señor coordinador, nos reunimos en las mañanas en la previa y fue la mayoría del grupo parlamentario los que solicitaron que se difiriera un momento para que hubiera un poco de mayor análisis, pero ahí mismo se acordó que durante este mes o máximo el próximo saldría. Así es que no hay ninguna presión y no hay ninguna sorpresa. Más bien son tiempos electorales que hacen que las emociones se precipiten y se endose a quien no le tienen que endosar ningún tipo de responsabilidad. Oiga, senador, y si me permite, hablando de tiempos electorales, como supongo ya se enteró usted, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, anuncia que mañana en su programa El Martes del Jaguar va a balconear a su coordinador Ricardo Monreal. Preguntarle cuál es su opinión respecto a este tema. La gobernadora, pues todo indica que está incurriendo en prácticas ilegales, la de espiar a los adversarios políticos, aunque bueno, pertenece también a Morena. Si le haría usted un llamado y si respaldan ustedes completamente a su coordinador Ricardo Monreal ante este pues nuevo embate. Son juicios a priori y el Senado debe de actuar con mucha objetividad, con mucha pulcritud. La responsabilidad que tengo como presidente del Senado es hacer preservar el derecho inalienable, inviolable a la libertad de expresión de las y los senadores. Eso no me exime o me excluye de poder generar una opinión en ese sentido. Como presidente del Senado, actúo con absoluta pulcritud en el desempeño de la responsabilidad que tengo. Como miembro del grupo parlamentario, les puedo decir que quienes hacemos política profesional buscamos siempre que se privilegie la política. Y en lo personal, busco releer una y otra vez a Baltasar Gracián. Es un libro de cabecera. Baltasar Gracián escribió El arte de la prudencia. Son 300 axiomas. Está muy interesante el libro, se los voy a obsequiar. Y ese libro a mí me ha servido para ser prudente y para
administrar el sentido de la eubolia. Entonces, yo me quedaría hasta ahí. El sentido de la eubolia y el arte de la prudencia. Ese libro se lo recomendaría a la gobernadora de Campeche, porque parece que ella lee las 300 de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Yo se lo recomiendo a todos los que hacen política, pero lo hago en primera instancia para no lastimar a nadie. Lo leo para dejar de ser imprudente como a veces lo suelo ser. Gracias. Le pregunta ahora el columnista Francisco Garfias. Gracias, Francisco. Senador, una de las preocupaciones que recogí en la Cámara de Diputados la semana pasada que se discutió este tema de la ley de ingresos fue el alto nivel de endeudamiento. Se habla de que de los ingresos 1 billón de pesos serán dedicados para pago de deuda. Entonces ese es un aspecto que a mí en lo particular me parece muy preocupante y está reflejando una situación financiera del gobierno que no es la más boyante, por así decirlo. ¿Qué opinión le merece esto que le acabo de comentar? Es un tema que hay que analizar de fondo. Recordarán, porque aquí presenté todavía en mi calidad de presidente de la Comisión de Hacienda la propuesta de los fondos soberanos, ¿se acuerdan? Hablé de litio. Les comenté que el litio equivale a 4.5 veces el valor de la deuda externa. Y dialogando con el subsecretario Llorio, él confirmaba que es necesario, como otros países, como Francia, como Chile, como Argentina, como Japón, como Alemania, como China, como Rusia, que poseen recursos naturales, minerales altamente preciados, y que una parte sustancial de la explotación de esos recursos se generan en fondos para estabilizar su moneda, fondos para estabilizar el servicio de la deuda, fondos para garantizar inversiones productivas que les generen más ingresos. Y por eso es que propuse, tengo una ley, una iniciativa ya presentada para que una parte de las rentas que tendremos en los próximos 20 años de litio se vayan destinadas a el pago de la deuda externa. Es necesario, es fundamental. Lo que tú acabas de comentar lo tenemos que decir sin tapujos, sin tapujos. Del 2000 al 2020 la deuda creció de 1.3 billones a 10 billones. Eso es grave, eso es grave. Sin duda necesitamos que la deuda tenga una atención nacional. Haber pasado de 1.3 a 10 billones implicó que el servicio de la deuda externa pasó de 150,000 millones de pesos en el 2000 a poco más de 600,000 millones de pesos en el 2021. Esto es delicado, porque una gran parte de los recursos públicos que genera la nación se van para el pago del servicio de la deuda. Afortunadamente México tuvo un criterio racional en el manejo de sus finanzas, ha logrado mayor recaudación tributaria, ha logrado obtener mayores ingresos de empresas, bancos, corporativos internacionales que antes no pagaban impuestos, y hoy la necesidad de abrir una línea de crédito mayor tiene varios objetivos. Uno, el pago de la deuda que no generó este gobierno. Dos, el financiamiento de la reactivación económica. Recuerden que países como Grecia, España, Argentina, Japón, Alemania, Francia, se sobreendeudaron durante el problema del COVID. México no cayó en ese criterio de sobreendeudamiento y hoy sí lo puede hacer. Esas economías hoy tienen problemas inflacionarios enormes que México no está teniendo. Y el mejor ejemplo de esa política fiscal financiera equivocada es el tipo de cambio de sus monedas. Sus monedas están destrozadas frente al dólar. México posee la moneda más fuerte junto con el yen japonés. Durante
el periodo post-COVID. Así es que es necesario entender el problema de momento, pero el problema de fondo. Lo advierto como administrador público de profesión, pero también lo advierto en mi calidad de expresidente de la Comisión de Hacienda. Tenemos que pensar cómo vamos a pagar la deuda pública en los próximos 20 años. Y la mejor forma de pagar la deuda externa, aunque se enojen algunos, es revisando la ley minera, revisando los recursos nacionales de la patria para que se dé una redistribución de la riqueza que está concentrada en unas cuantas manos. Eso es lo que tenemos que hacer. Oiga, senador, usted por ahí dijo que la deuda venía del pasado. Yo no lo dudo que una gran parte venga del pasado. Sin embargo, la relación deuda-PIB era de 44% con Peña Nieto y hoy estamos casi al 50%. Es decir, sí ha habido endeudamiento de México con… Tienes razón, solo que el origen de esta deuda es por COVID y el origen de la deuda de los gobiernos neoliberales fue para salvar a las empresas que hicieron obras y que rescataron, se rescató a la banca, se rescató a la industria de la construcción que hizo carreteras y se rescató a las industrias que durante estos periodos generaron obra pública a través de las APPs y las PPS. Es diferente. Hay que compararlo en función de los estados del mundo que se endeudaron durante la etapa del COVID, para hacer una comparación muy precisa y no poder, en todo caso, solo comparar el tema de Peña Nieto con el tema del presidente Andrés Manuel. Peña Nieto no tuvo COVID. Bueno, el gobierno de Peña Nieto. Gracias. La siguiente pregunta es de Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Carlos Padilla. Gracias. Buenas tardes, senador Armenta. Gracias. Usted acaba de comentar hace un momento que efectivamente pues el Senado siempre ha sido un foro donde se respeta la libertad de expresión y también como foro nacional yo le preguntaría, quisiera un comentario de usted, si el Senado va a seguir siendo en ocasiones una especie de circo cuando senadoras como Lili Téllez o Kenia López pues se dedican a insultar, a montar shows, a denigrar a sus mismos colegas, a sus mismos compañeros del Parlamento. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿La nación va a seguir atestiguando este tipo de shows, este tipo de insultos, este tipo de agravios contra pues todo tipo de autoridades? ¿Es propio de los legisladores? ¿Usted va a quedar con esa imagen de que usted toleró ese tipo de actitudes? ¿Cuál sería su llamado, senador? Por favor. Muy importante, Carlos, porque todos tenemos la obligación de prestigiar la política y prestigiar el desempeño legislativo. La inviolabilidad del recinto legislativo es una de las tareas que tenemos en la mesa directiva, la inviolabilidad. Y la inviolabilidad significa, primero, el respeto a la libertad de expresión. Segundo, el respeto en el trato entre las y los senadores, que no se profieran injurias, calumnias, señalamientos, que no haya violencia. Estos son, sin duda, normas de conducta, éticos, que tienen que ver con el desempeño de las y los legisladores. Las y los senadores somos un grupo de legisladores en los que el criterio senecto, por eso es Senado, tiene que ver en el sentido epistemológico y etimológico de la sabiduría, y la sabiduría tiene que ver con la prudencia, y esa prudencia y esa sabiduría debe embargar a los y a las senadoras. Mi obligación siempre será llamarlos a la cordura, al respeto, al buen trato, al decoro, a la altura de miras. No les puedo impedir su derecho a expresarse. Cuando algún senador o senadora señala alguna injuria o alguna ofensa, mi obligación es preguntarles si desean retirar esa injuria o esa ofensa del diario de los debates. Si ellos se niegan o no lo permiten,
quedará sentado y el juicio de la historia señalará a cada uno de los y las legisladoras. Yo no puedo, como dijera Voltaire, no puedo violentar el derecho legítimo de expresarse. No lo comparto, pero no lo violento. Pero hay reglamento. ¿Sí? ¿Se aplica? ¿Y le hacen caso a usted? Claro, se aplica. Y quiero decir, le pregunto, ¿se le han hecho caso? ¿Se han retirado? No. ¿Se han arrepentido de esos No, porque señalamientos? ha habido 2 casos y no lo han hecho, pero eso está sujeto a su voluntad y queda sujeto a su acto y queda sujeto a su responsabilidad y queda sujeto a su ética y queda sujeto a su moral, y ahí sí, cada quien debe de responder por sus hechos. Mi obligación es conducirme con pulcritud y hasta el día de hoy en las sesiones lo he hecho y lo voy a seguir haciendo cuidando la prudencia. ¿Y qué llamado le haría a estas senadoras entonces? Que actuemos con ética, todos, no a ellas, a todas y todos. Todos podemos tener un momento subjetivo emocional que no justifica una conducta irracional. Gracias. Tenemos registradas todavía 2 preguntas más. Adelante. La penúltima pregunta es de Luis Méndez, de 11 Noticias. Luis Méndez. Senador, 2 preguntas. Una es, después de este video que subió, pues diría un poco yo casi obligado, por lo de las vacaciones dignas, ¿se va a pasar o no al Pleno a primera lectura lo que ya se aprobó en comisiones? ¿Y cuándo sería la fecha para que se discuta? Y la segunda es sobre la reforma de ley de instituciones de crédito. En este sentido, sí, usted me había comentado que se reunirían con todos los actores que están implicados en esto, específicamente los bancos. Si ya se realizaron estas reuniones, ¿cómo se está dando este diálogo con los actores involucrados? Gracias. Sobre el video de las vacaciones dignas, compartirles que el reglamento y la ley orgánica del Senado establece que la agenda es el resultado del trabajo conciliado de la Junta de Coordinación Política. Nosotros estaremos atentos al acuerdo de la Junta de Coordinación Política para darle el trámite. Entendemos que el grupo parlamentario de Morena concretamente está a favor y que se turnará. En el momento que se turne, en ese momento se procesa. No hay mayor complicación, ni mayores adjetivos, ni mayores subjetividades. Con respecto a la ley de instituciones de crédito, ¿te refieres a cuál? Porque hay varias. No sé si te refieras a la minuta que nos envió Cámara de Diputados con respecto a al congelamiento de cuentas bancarias de los grupos delictivos para su aplicación respecto a la Guardia Nacional. No, me refiero a la otra, senador, donde se van a tomar los 3 años para tomar el dinero que se va a la beneficencia pública y que ahora se iría para crear el fondo para las policías locales. Ok, esas 2 están en la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda, el senador Ernesto Pérez Astorga es un profesional, es un experto en la materia, y los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda son hombres y mujeres probos que estoy seguro van a trabajar durante los próximos días para enriquecer y dejar en claro que no se busca afectar el interés privado ni a las personas en sus ahorros. Yo creo que es muy claro el tiempo que se están dando para generar una minuta que deje en claro que lo que se busca es aprovechar los recursos de procedencia ilícita y obviamente los recursos que están sin objeto de atención privada y sin daño privado para que puedan ser ocupados en temas de orden estratégico. Ya no tendríamos más preguntas porque usted acaba de contestar la que tenían programada. Ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Excelente tarde a todas y a todos.